Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy 24 de junio del 2021 les invito para leer la Biblia, para que continuemos con la lectura bíblica diaria. Hoy corresponde leer Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, segundo libro de Samuel capítulo 18 y Daniel capítulo 10. Marcos 7 del 1 al 13, segundo de Samuel 18 y Daniel capítulo 10. Marcos 7, el capítulo 7 y estos primeros versículos nos permite ver una de tantas discusiones que tuvo el Señor Jesús con fariseos y escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Los fariseos eran una corriente religiosa de la época de Jesús, cuyo origen se remonta a la época de los macabeos. Era un grupo de religiosos salidos del pueblo que no necesariamente pertenecían a la élite sacerdotal. Los saduceos, que es otro grupo religioso de la época del Señor Jesús, sí pertenecían al clero, a la élite religiosa, descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época del rey David, de allí su nombre Saduceos. Pero los fariseos provenían más bien de una tradición más popular, un grupo de personas que en sus inicios, y de hecho en la época del Señor Jesús, tenían una inclinación a la pureza, a la radicalidad de las prácticas religiosas judías. Esos eran los fariseos, por eso ellos eran tan exigentes con las normas, eran tan exigentes con el cumplimiento de las leyes, porque en esencia su doctrina tendía a la piedad y al ser puritano, solo que, como suele pasar a veces donde está el corazón del hombre, pues se iban extremos donde deshumanizaban también y deshumanizaban la visión del Señor. Y por otro lado están los escribas, quienes tuvieron como su auge o surgen en la época exílica, o sea, cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, y tomaron mucho más fuerza en la época post-exílica, cuando el pueblo de Israel con Esdras, con Nehemías, con Josué, con Zorobabel, regresan a Jerusalén a restaurar el templo, el culto, la ciudad. Los escribas, como tal vez su nombre nos lo puede indicar, tenían como tarea copiar, escribir la Biblia o el Antiguo Testamento o la Torá o el Pentateuco que nosotros conocemos, y de allí que pues al escribirla, al copiarla, no existía la imprenta, pues obviamente tenían mucho conocimiento en lo que estaba escrito. Ahí estaba su conocimiento, eran personas que estaban constantemente copiando las escrituras. Así que tenemos estos dos grupos de personas que generalmente entraron en controversia con el Señor Jesús. Unos conocedores de la escritura porque la escribían, la copiaban, y los otros, digámoslo de alguna manera, defensores de la escritura porque se enfocaban mucho en el rigor de la práctica, en la exigencia de la práctica. Dice Jesús entonces, en Marcos, en el capítulo 7, versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal
y de los lechos. Aquí hay una discusión, aquí empieza como esta primera parte, y el tema del lavado de manos no era solo el lavarse las manos, era la forma como se lavaban las manos. Es más, alguien se podía lavar las manos, pero si no lo hacía de la forma que esta tradición establecía, puede que las manos hayan quedado limpias, pero para el concepto de los fariseos y de los escribas estaban inmundas, ¿sí? Entonces, miren cómo esta contradicción. El hecho no era simplemente lavar las manos como un acto de higiene para comer, sino que era más bien un acto religioso que si no se hacía con ciertos movimientos, de cierta forma, las manos no quedaban impuras. Entonces algo así que en últimas lo que importaba no era la higiene de las manos, sino una tradición que explicaba cómo se debían lavar las manos. Entonces esto, si nosotros lo analizamos hoy, pues es algo como un poco tonto que en la forma, porque lo importante que sería que las manos estén limpias para que no haya ningún tipo de impureza física, virus, bacterias o cualquier otro agente que contamine, pues para tomar los alimentos. No, para ellos lo más importante es más, las manos podrían quedar mugrosas, pero lo importante era la forma como se las lavaban para que ellos dijeran que estaban puras. Es una contradicción. Esa era la discusión. Entonces ellos asumen que los discípulos comían con las manos impuras, no necesariamente sucias, ¿sí? Pero allí se detenían, se quedaban en las formas, se quedaban en las prácticas, se quedaban en las tradiciones y aquí hay muchas, y dice que incluso la manera como lavaban los vasos, los platos, bueno, era una cantidad, era una rigurosidad pues que generaba también como cierta densidad en la práctica de fe. Y ellos, lastimosamente, pues experimentaban como cierta satisfacción y como cierto orgullo de que cumplieran cada una de estas normas o de estas tradiciones con toda la rigurosidad que aquí se plantea. Incluso dice que cuando ellos iban al mercado, se lavaban, se bañaban, ellos se purificaban. ¿Por qué? Porque en el mercado tendrían contacto con gentiles. Entonces ellos despreciaban a otros pueblos, ¿sí? Ellos, era una contradicción. Para ellos era más importante lavarse el cuerpo, lavarse las manos, pero su corazón como que no lo lavaban, porque eran corazones llenos de odio, eran corazones llenos de resentimiento, eran corazones llenos de orgullo, eran corazones llenos de desprecio hacia el prójimo. Entonces, miren la contradicción. Dice William Barclay en su comentario, comenta una anécdota, por ejemplo, de un musulmán que iba persiguiendo a un hombre para matarlo. Y cuando llegó la hora y escuchó el llamado a la oración, se detuvo, desenrolló como su tapete para hacer sus oraciones, hizo sus oraciones de afán y se levantó y siguió persiguiendo al hombre que iba a matar. Entonces, esto también nos deja ver lo que vivían los fariseos y los escribas, que era el cumplimiento de las religiones, de las tradiciones, de los ritos que se habían establecido, pero un corazón lleno de odio, de ira y de resentimiento. Y es lo que el Señor les va a plantear. Es que la religión, de hecho, la palabra religión no está en la Biblia. La palabra religión tiene un significado que tiene que ver algo así como ligarse a, ¿sí? Y de alguna manera esa expresión de religión es como se supone ligarse a Dios. Pero en la práctica la religión es ligarse a doctrinas, es ligarse a dogmas, es ligarse a mandamientos muchas veces que son de los hombres. El Señor Jesús no vino a fundar ningún tipo de religión, no vino a establecer ni siquiera una creencia, vino a mostrarnos el camino, vino a darnos la vida y vino a darnos a conocer la verdad. Y va más allá de los ritos y de las tradiciones. Se trata de un corazón completamente transformado, de un corazón lleno de amor, de un corazón lleno de esperanza, de un corazón que al sentirse y al saberse amado, que al saberse perdonado,
pues obviamente fácilmente puede amar y perdonar a sus semejantes. Dice entonces el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme, ojo acá lo que dice, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Eh, eh, este es, eh, Esto es muy complicado, porque aquí no está en cuestión el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Aquí no está en cuestión el cumplimiento de las leyes divinas. Aquí está en cuestión, y es lo que están cuestionando, es el cumplimiento de las tradiciones de los antepasados. Y esto los llenaba de celo y de ira y de molestia y los hacía rasgarse las vestiduras, juzgar, y definitivamente todo esto terminó enojándolos a tal punto que llevaron al Señor a la cruz y les enojaba más que no se cumplieran las tradiciones de los hombres a los mandamientos de Dios. Y quiero decirles, me imagino que ustedes pueden ir identificando que eso pasa mucho en el presente. En la fe, los creyentes se guían mucho más por las tradiciones, por las fechas, por los dogmas establecidos por los hombres y ajenos, alejados completamente a la escritura y al mandato divino. Y dice el versículo 6, respondiendo Jesús les dijo, hipócritas. La palabra hipócritas eh, inicialmente tenía un significado como de actor. Entonces, por eso en el teatro griego, el actor usaba como unas máscaras. Así que hipócrita era alguien que mostraba algo que en verdad no era. ¿Sí? Ese era como el sentido original de la expresión hipócrita. Aquí cuando le está diciendo hipócrita, le está diciendo, ustedes muestran algo que en verdad no son. Ustedes están mostrando una piedad que es falsa. Y era una expresión fuerte, no era muy agradable escucharla. Y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Miren, esto es más común de lo que uno cree. Por eso yo personalmente tengo mucho celo de libros, digámoslo así, de origen cristiano, personalmente. Eh, yo consulto libros cristianos, pero que son estudios bíblicos, estudios de la Biblia. Cuando me refiero a estudio de la Biblia es el estudio filológico que se refiere a la lengua, estudio geográfico, estudio histórico, y me cuido mucho, le tengo mucho temor y mucho celo a libros motivacionales cristianos, porque muchos libros motivacionales cristianos que toman algunos versículos para soportar dogmas y doctrinas que terminan siendo doctrinas y mandamientos de hombres. Y lastimosamente muchos creyentes experimentan como cierta densidad de ir a la Biblia y prefieren quedarse con los libros motivacionales cristianos que solo toman algunos versículos, muchas veces fuera de su contexto, muchas veces sacados de lo que en verdad esos versículos están indicando, con mucho peligro de apartarse, como le está pasando aquí a los fariseos y a los escribas, de la esencia de la palabra del Señor. El libro y la fuente por naturaleza esencial y constante de todo creyente debe ser la Biblia, los 66 libros que componen los dos testamentos desde Génesis a Apocalipsis. Y nosotros a veces colocamos muchos escritos que tienen algunos versículos que mencionan a Dios, incluso escritos con unos profundos vacíos teológicos y doctrinales, escritos con confusiones y falsedades, incluso teniendo versículos de la Biblia que están enseñando cosas completamente contrarias a lo que está en la Escritura. Nada puede estar por encima de la Biblia. Nada puede estar por encima
de ese canon que nosotros tenemos en nuestras manos. Y aquí es lo que el Señor les está diciendo y es muy fuerte porque es algo que vivimos hoy, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué son mandamientos de hombres? Fechas, formas, inventos, así de sencillo. Entonces a alguien se le ocurrió que para adorar a Dios había que dar, no sé, 10 vueltas canelas a la derecha y 10 vueltas canelas a la izquierda. Y eso es tan terrible, es como, hay una expresión por ahí que una mentira dicha o escuchada más de 100 veces se convierte en una verdad. Y como no fuimos a la fuente primaria para saber en verdad qué decía la Escritura frente a este asunto, y aquí entra en tema y una discusión que el Señor les plantea. El versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Tenaz. Les está diciendo, como se han alejado de la Escritura, como son un poco indoctos en la Escritura, como prefieren alimentarse por capsulitas, por motivaciones, por mensajitos motivacionales que muchas veces están alejados de la Escritura. A mí a veces me genera preocupación cómo influenciadores que no tienen una formación teológica, influenciadores que no han tenido una experiencia, digámoslo así, ministerial, que no han caminado el camino del servicio al Señor y porque tienen tonos de voz agradable y son motivacionales y usan uno u otro versículo, se convierten en referentes y hasta pues hasta ejercen como un ministerio pastoral cuando de verdad no están invalidando la verdad de Dios con cuenticos, con alicientes, con cosas muy superficiales como pañitos de agua tibia, cuando la palabra de Dios es una espada, la palabra de Dios es un martillo que rompe, la palabra de Dios es contundente, transforma. Dice el Salmo 19, ilumina los ojos. Dice el mismo Salmo 19, da sabiduría. Explica que la palabra de Dios tiene poder de transformar los pensamientos, las emociones. Y todo lo que simplemente se me motive y me dé impulsitos, pero impulsitos como recargas de batería que me duran unas horas, un día, eso no es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces dice el mismo versículo 8, bueno, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición impresionante. O sea, ¿cómo invalidamos y anulamos la verdad divina por tradiciones de hombres? Y mire lo que dice acá. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Es un mandato que dice el mismo Señor, es el primer mandato con promesa. Y dice el versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El corbán no era un mandato, ¿sí? El corbán era una tradición. ¿Qué era el corbán? El corbán era un voto o un compromiso que hacía el creyente de ofrendar a Dios. Entonces, por ejemplo, el creyente decía, voy a tomar este recurso, ¿sí? Ojo que esto, y perdónenme, en un minuto me va a meter en algo que ustedes reconocen. Es como esos famosos pactos de prosperidad que muchas iglesias promueven a su feligresía, que pacten, que siembren, que hagan un compromiso. Eso es un corbán, ¿sí? Eso es una tradición inventada. Entonces, esos compromisos o esos pactos de bendición, es que yo no soy el que pacto con Dios, Dios pactó con nosotros, ¿sí? Y yo soy parte de un pacto que Dios hizo con nosotros. Qué soberbia pretender que uno pacta con Dios, es Dios quien pactó con el hombre.
Somos nosotros los beneficiados de pactos que Dios hizo con el hombre. Un pacto, un único pacto que asume todos los pactos, que es el pacto en Jesucristo con el símbolo de su sangre. Y entonces aquí dice, este corbán era un compromiso de ofrenda que hacía el creyente con Dios. Entonces, por decir algo, el creyente decía, le voy a dar al Señor, voy a pactar con Dios el 10% de mi salario. ¿Sí? Y ese 10% o ese 20% o ese pacto que hacía el creyente con Dios, o el judío con Dios en este caso, puede que no se lo hubiera llevado todavía al templo, ¿sí? Puede que no hubiera cumplido su pacto, pero era tan riguroso que ese porcentaje que él había prometido darle a Dios no lo podía tocar para nada. Entonces dice que cuando el papá y la mamá tenían necesidad, ese pacto que había hecho decía, no, lo siento, no le puedo ayudar porque es que lo que tengo es el corbán. Así no lo hubiera llevado, ¿sí? Es más, fue tan manipulado esta situación que ellos preferían decir que era corbán, aunque en su corazón no quisieran honrar a Dios. O sea, preferían decir que era corbán para no ayudarle al prójimo. Se convirtió en una excusa, en una tradición que era una excusa para anular el mandamiento del Señor. Muy triste, porque ustedes creen que Dios se sentía honrado a través de este acto que era falso, que era hipócrita. Aunque ellos dijeran, no, es que yo he decidido apartar esto para Dios. Y ojo, no era que se lo hubieran dado al templo, era que solo decían que se lo iban a dar y ni siquiera ayudaban a su padre y a su madre. Así que, ¿a qué nos exhorta el Señor Jesús aquí? Hay que ir a la fuente. Hay que ir a Él como fuente absoluta de vida. Hay que ir a la Escritura como la fuente primaria del conocimiento que Él le ha revelado al ser humano. La gran mayoría de la revelación que tenemos más limpia está en estos 66 libros. Hay que ir y conocer, y aclaro, incluso más que estos 66 libros, es la relación personal que cada uno desarrolla con el Señor Jesús, donde Él conmueve nuestro corazón con misericordia, con gracia, con bondad, con determinación. ¿De qué sirve decir que cumplimos mandamientos de hombres cuando invalidamos, o más bien nos guiamos por tradiciones de los hombres e invalidamos el mandamiento del Señor? ¿De qué sirve que yo vaya a los cultos, a las reuniones, que cumpla todos los rigores que exige la iglesia, pero tengo mi corazón lleno de odio, de resentimiento, no perdono, no expreso mi amor, no cumplo mis deberes, no comparto con mis hijos, no comparto con mis padres, no comparto con mi esposa o con mi esposo? ¿De qué me sirve cumplir una cantidad de situaciones que me piden en la iglesia, de ritos que me piden en la iglesia, cuando lo esencial que es buscar al Señor, orar cada día, estar en su presencia, adorarlo, ir a su palabra? ¿De qué me sirve? La iglesia no es la que transforma el corazón del creyente. El único que transforma el corazón del creyente es Jesucristo. Él es el único que lo transforma. Yo voy a la iglesia porque en la iglesia me deben implementar, dar herramientas, me deben empoderar, capacitar para que yo me acerque a Jesucristo. Yo voy a la iglesia porque como camino con Jesús, en la iglesia me voy a encontrar personas que caminan con Jesús y vamos a testificar de lo que es caminar con Jesús. Yo voy a la iglesia porque allí mi alma y mi corazón y mi espíritu se estimula al ver lo que otros están viviendo y caminando con Jesús. Yo voy a la iglesia a darle culto al Señor. Y hay un culto congregacional que el Señor pide, que Él nos invita a que nos unamos a adorarle, a alabarle juntos. Pero una iglesia no puede ser bueno, tantas cosas equivocadas de lo que vemos lo que es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y si nosotros no vamos a la escritura, si nosotros no vamos a la oración, vamos a ser presas fáciles de mandamientos de hombres, de tradiciones de hombres, invalidando
el mandato de Dios. Así que entreguémosle este día al Señor. Pidámosle que su Espíritu nos guíe. Y como cantamos en el tiempo de la oración, pidámosle a Él que su Espíritu hoy nos oriente y nos guíe a la verdad. Y la verdad ni siquiera está en doctrinas, en dogmas o en tradiciones. La verdad es una persona, es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ni siquiera dijo, yo tengo la verdad. Y no hay manera entonces de conocer la verdad para ser libres si no conocemos al Señor Jesús. Y esta discusión, siendo hace más de 2000 años, lastimosamente lo vemos hoy, invalidando la ley divina con los dogmas, tradiciones y mandamientos de los hombres. Y anteponemos el agradar a los hombres, el quedar bien con los hombres. Es como lo que le pasó a Ananías y Zafira, que pretendieron quedar bien con los apóstoles y fueron hipócritas y fueron falsos y mentirosos. Señor, dígale así, perdóname cada vez que le di más valor a las doctrinas, a los mandamientos y a las tradiciones de los hombres que al mandato divino, que a tu instrucción. Perdóname cada vez que abandoné mi familia, que desagradé, Señor, a mis hijos, a mi esposa, por quedar bien con otros. Perdóname, Señor, por pretender con altivez y soberbia, por pretender obligarte a que me bendigas. Porque con ese cuento de pactar económicamente con Dios, eso es como un chantaje para el Señor. A Dios se le da honor, a Dios se le rinde toda gloria y honra. A Dios no se le chantajea. Yo no puedo pretender que a través de un diezmo, de una ofrenda o de una primicia, chantajee a Dios. Yo no puedo hacer esos actos que están en la Biblia para que Dios me los devuelva multiplicados. Eso es pretender chantajear al Señor. Cuando usted vaya a diezmar, cuando usted vaya a ofrendar, cuando vaya a dar sus primicias, lo debe hacer con amor, con gratitud, con humildad, reconociendo que Dios es su proveedor. Pero nunca, nunca lo puede hacer como se promueve hoy en día, para que Dios le bendiga, para que Dios le multiplique, para que Dios se lo devuelva, como si fuera un banco que le va a dar intereses y rendimientos financieros. Cuando uno honra a Dios, le alaba, le adora, cuando se ayuna, se hace porque hay una necesidad de Él espiritual. ¿Cómo podemos mezclar algo tan puro como es el Señor con algo tan vano y peligroso como es el dinero? Bien decía Pedro que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquí vemos en el ejemplo que da el Señor es eso. Cómo se inventan un pacto con Dios para no ayudar a sus padres. Perdónanos, Señor, perdónanos por cada acto, por cada pensamiento que tuvimos de hacer algo que se suponía que era por obedecerte y darte gloria, y en el fondo lo único que queríamos era nuestro propio y egoísta beneficio. Tú debes ser reconocido, adorado. Dice, ante ti se doblará toda rodilla, ante ti toda lengua confesará. Yo no puedo pretender, Señor, atarte a mí, a mis beneficios, con el cumplimiento de una tradición. Perdónanos y purifica nuestro corazón, limpia nuestro corazón. Y ayúdanos a ser humildes, sencillos, agradecidos y a darte a ti, antes que a cualquier otro en este mundo, a ti toda la gloria, Señor, y a ti todo el honor.
Y yo sé que cuando yo lo haga contigo, tú guardarás mis pies y mi mente y mi corazón, de darle honor a quien le debo dar honor, de darle el lugar a quien le debo dar el lugar. Por favor, guíanos con tu verdad y aparta de nosotros las tinieblas de la ignorancia. Permítenos ser juiciosos de aquellos que escudriñan la Escritura, como dice Juan 5:39, para comprobar lo que en ella se dice de ti. Apártanos de la pereza y la ignorancia de la Escritura y déjanos profundizar, bogar mar adentro, Señor. Te entrego este día y te pido tu bendición. Guarda a tus hijos, guarda nuestras ciudades, mi Señor, de todo mal, de todo peligro. Guárdanos, bendícenos, ampáranos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.